tardes, amados hermanos de la Casa del Dios Viviente. Una vez más estamos aquí reunidos para escuchar de la palabra de nuestro amado Señor. Y esta tarde quiero continuar con el tema que tocamos el día miércoles, ¿verdad? Hoy viernes quiero tocar nuevamente este punto y desarrollar un poco más al respecto. Bueno, recuerda usted que hablábamos sobre que la oración es acción y que en medio de toda oración viene una respuesta, viene una indicación, viene una exhortación que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y que llevemos a cabo para que entonces esta oración sea una oración efectiva. Quiero decirle que toda persona que ora, indudablemente, si ora de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la necesidad que Dios está teniendo en ese momento, indudablemente su vida tendrá que manifestar una transformación, ¿verdad? ¿Por qué insistimos en que debemos de orar de acuerdo a la necesidad del Padre? Porque mire, muchas veces o la gran mayoría de las veces nosotros llegamos con nuestras necesidades delante de Dios y no es que esto está mal, es correcto. ¿A quién le vamos a presentar nuestras necesidades sino a nuestro Dios, verdad? Que solo en Él encontramos lo que nos hace falta. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a escuchar su voz en medio de la oración, nosotros vamos a poder escuchar qué es lo que está demandando Dios en ese momento de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestra congregación, de nuestra nación o de acuerdo a la circunstancia que nosotros le estamos presentando, ¿verdad? Y quiero ponerle un ejemplo muy sencillo y es un ejemplo verídico además. Resulta que hay una persona que tiene que hacer su testamento, ¿verdad? Para dejar de una manera correcta y legal lo que él tiene a cada uno de sus hijos, pero de una manera legal. Entonces, esa es nuestra necesidad, esa es la petición, pero cuando nosotros estamos en la presencia del Espíritu Santo en medio de la oración, Él nos dice exactamente cuál es el punto por el cual se debe de orar. Y entonces el Señor nos daba una respuesta y nos decía, bueno, debes de orar por el corazón de la persona que va a dejar la herencia, para que en su corazón haya primeramente una carga de amor para heredar a sus hijos, pero y para heredar de una manera justa y además de una manera en la que no cause ninguna división, ningún estrago en medio de los hijos, ¿verdad? O sea, entonces nuestra dirección, de acuerdo a nuestra petición, como nuestros ojos lo veían, iba para acá, pero cuando escuchamos al Señor, bueno, Él nos dirigió hacia acá, o sea, no nos dirigió al acto de hacer el testimonio, sino más bien a lo que había en el corazón de la persona que iba a hacer el testamento. ¿Sí? Hace rato dije testimonio, pero no, la palabra es testamento. ¿Sí me doy a explicar? Yo espero que sí le quede claro, porque es importante escuchar, aprender y estar dispuestos a escuchar la voz de Dios en medio de las oraciones, porque indudablemente Él nos va a dirigir, porque dice su palabra que nadie sabe orar más que el Espíritu Santo de Dios, que escudriña el corazón de Dios y sabe los planes y los deseos que Él tiene para nosotros. Así es que qué importante es eso, ¿verdad? Bueno, y entonces habíamos hablado que en medio de la oración el Señor nos había mostrado que se abría la puerta del rescate. Y como bien comentábamos, una puerta es para entrar, pero también una puerta es para salir. Y quiero darles este primer punto donde a nosotros como grupo de intercesión nos mostró esta puerta de rescate que se abría, que se va a mantener abierta en un tiempo dentro del tiempo Kairos que Dios, por supuesto, es
el que tiene el control de todo esto. Bueno, entonces cuando Él nos la mostró es para que nosotros podamos entender que podemos entrar a través de esa puerta y a través de la declaración de la palabra que Dios nos ha enseñado y nos ha revelado en nuestro espíritu. Nos la enseña a través de la palabra escrita, pero nos la revela a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Bueno, que a través de esto nosotras podemos entrar en esa puerta y rescatar aquello que se ha perdido. Aquellos que aún no saben que Dios derramó la sangre de su Hijo Jesucristo para salvación de su vida y para perdón de pecados. Es decir, para esas personas que necesitan conocer a Cristo, que tienen el derecho, la oportunidad, como usted y yo la tuvimos, de conocer a Cristo y saber que Él es quien perdona nuestros pecados y nos da una vida nueva, una vida diferente. A entrar por esa puerta para reclamar el rescate a través de la sangre del Cordero de aquellas personas que se encuentran cautivas en alguna adicción, en alguna relación tormentosa, en alguna relación dependiente, que se encuentran, como lo hemos mencionado, en alguna situación emocional que ha rebasado su entendimiento y les ha dominado por completo, ¿verdad? A rescatar, a entrar a rescatar aquellas indicaciones, aquellos proyectos que Dios nos dio y que por algún momento se quedaron pausados o simplemente al no ver resultado inmediato nos dimos por vencidos y los dejamos. Entonces esta puerta se abre para entrar y rescatar, a aquellos, como me recuerdo cuando fue Lot a rescatar, cuando fue Abraham a rescatar a Lot porque se habían llevado a todas las mujeres, ¿verdad? Y fue Abraham y rescató, ¿verdad? Porque Dios le abrió la puerta y le dio un ejército para poder entrar y rescatar. Así nosotros como cuerpo, como grupo de oración y de intercesión, estamos en este tiempo entrando por esa puerta para rescatar lo que Dios nos va indicando. Así es que quiero hacer un paréntesis y quiero invitarlo a que se una con nosotros en estos tiempos de oración. Lo estamos haciendo vía WhatsApp, una manera muy fácil de poder enlazarnos con usted y usted con nosotros para poder entrar por esta puerta de rescate hoy que Dios nos la ha permitido ver abierta para nuestra casa del Dios viviente, ¿verdad? Entonces hablábamos de eso y también el segundo punto que quiero tocarle en esta tarde, de acuerdo a esta puerta de rescate, es que Dios quiere que nosotros de manera personal podamos entrar a esta puerta de rescate para que aquello que hay en nosotros de manera personal, insisto, sea rescatado. Pero quiero darle algo que es muy importante para que nosotros podamos primeramente creer que esta puerta de rescate se abrió efectivamente en este tiempo Kairos a través de una oración y que yo tengo oportunidad de entrar de manera personal, ¿sí? Una de las principales cosas o puntos que tenemos que tener claro es que Dios nos pide una cosa en su palabra. Él nos dice que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Esto lo dice en el libro de Efesios y ahorita se lo voy a leer. Permítame un momentito, discúlpeme, no tenía cerca mi Biblia, pero ya la alcancé. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo, me parece... ahorita se lo leo, dice así. A ver, aquí lo apunté. Efesios 4, del 20 en adelante le voy a leer y dice así: mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este versículo bíblico que dice renuévense en el espíritu de su mente. Mire qué importante es saber que Dios nos está dando esta encomienda a nosotros. O sea, Él nos está diciendo renueva tu mente, y muchas veces nosotros estamos esperando
esperando que sea Dios el que renueve nuestros pensamientos, el que transforme nuestra manera de pensar. Y aquí en este libro de Efesios está diciendo bien claro, renuévala tú. O sea, tú tienes que renovar tu mente. Y ese es un punto importante para yo poder creer que todo lo que sucede en la oración, que todo lo que Dios habla a mi oración es verdad y que es una oportunidad que Dios está dando para mi vida. Muchas veces, mis amados, estamos orando y estamos experimentando, estamos oyendo y aún estamos viendo cosas sorprendentes y maravillosas, pero por el hecho de que nuestra mente no está renovada, no las creemos y aún peor, se las adjudicamos al enemigo, cuando en realidad vienen de parte de Dios. Pero esto sucede, vuelvo y insisto, porque nuestra mente no ha sido renovada. Aquí bien claro lo dice que nosotros somos los responsables de renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Hasta ahí estamos bien? Y bueno, lo primero que yo tengo que saber es cómo renuevo mi mente. Y yo quiero decirte, antes de entrar a este punto, nuestra mente, porque aquí lo menciona en Efesios, dice que nuestra vana manera de vivir o nuestra manera de vivir del viejo hombre, esa manera de vivir le dio una identidad, una ideología, una manera de pensar, valga la redundancia, a nuestra mente. Y esta manera de pensar se dio de la siguiente forma: a partir de lo que vimos cuando éramos niños, a través de lo que pensamos, a través de lo que escuchábamos, a través de lo que veíamos en la sociedad o escuchábamos de las personas mayores, y a lo largo del tiempo, de acuerdo a las circunstancias que íbamos viviendo, nosotros todo lo que veíamos y todo lo que escuchábamos se fue quedando en nuestra mente, y esos pensamientos uno a uno fue formando una ideología o una manera de pensar, la cual fue el resultado del viejo hombre que éramos antes, ¿sí? Yo espero que usted me esté entendiendo, ¿verdad? O sea, todo lo que vimos y todo lo que escuchamos a través de nuestro crecimiento fue lo que nos dio el resultado de la mente que ahora tenemos. O sea, es decir, que si yo veía violencia en mi casa, bueno, hay pensamientos de violencia en mí. Que si yo escuchaba que se denigraba a la mujer o al hombre, o se chismoreaba, o se mentía, o se levantaban falsos testimonios, o se engañaba, bueno, esto dio fortaleza a mi mente, ¿no? O sea, lo fui aprendiendo. Entonces, de tal manera que a lo mejor para mí, y estoy poniendo un ejemplo, era muy sencillo mentir, porque yo escuchaba que decían, ahí vienen a cobrar la luz, diles que no estoy. Entonces yo aprendí a mentir. Mi mente aprendió a maquinar pensamientos y actitudes conforme a esta frase, ¿verdad? O vámonos a algo más quizá un poco más profundo, que la manera en la que yo convivía con las personas y las veía actuar, eso me fue formando también pensamientos en mi mente que me llevaron a tener conductas, a tener deseos, a tener metas conforme a lo que yo iba viendo. Sí me estoy explicando, yo espero que sí. Entonces quiero llegar a este punto. Entonces ahora, ¿cómo quito de mi mente todo eso, verdad? Hay quienes, no sé, a lo mejor leían el libro Vaquero, leían Calimán, leían El Condorito, leían no sé qué, algún libro de filosofía, etcétera, ¿verdad? Todo eso que vemos, que oímos, todo eso va formando nuestra manera de pensar. Pero aquí me llama algo la atención en la escritura, porque dice el espíritu de tu mente. O sea que toda palabra que yo escuché y toda acción que yo miré es espíritu y se quedó clavado en mi mente. Entonces yo quiero decirle que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es espíritu y es vida.
Entonces, ¿yo cómo voy a renovar esta vieja manera de pensar? ¿Cómo voy a renovar el espíritu de mi mente? Bueno, pues yo lo voy a renovar primeramente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, que es espíritu, eso que escucho entra en mi mente y entonces desaloja a esas cosas que yo aprendí que van en contra de la palabra de Dios, y eso provoca que mi vieja manera de pensar se vaya y empiece a instalarse mi nueva manera de pensar, que es a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra escrita, pero a través de lo que yo escucho en la intimidad con mi Dios y mi Señor, con mi amado Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo renuevo mi mente, amado? No hay otra manera más que escuchando la palabra de Dios y teniendo intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos de alimentar nuestra mente de todo lo que es bueno, de todo lo que es santo, de todo lo que es correcto, de todo lo que viene en los principios de la palabra de Dios. Uno de los libros más maravillosos, toda la Biblia, pero uno de los libros más maravillosos y que a veces nos cuesta mucho trabajo leer, es el libro de Proverbios. Pero en el libro de Proverbios vienen las conductas humanas que nosotros debemos tener de acuerdo a la voluntad del Padre, y también vienen aquellas que no son agradables al Padre, de las cuales nosotros debemos de despojarnos. O sea, mi amado, que renovar nuestra mente tiene que ver con lo que nosotros escuchamos y vemos. Lo que yo escucho y lo que yo veo es lo que me trae un pensamiento y es lo que me trae una actitud. Entonces yo tengo que tener cuidado de ello. Mire, yo le quiero comentar algo. Cuando recién el Señor me habló o nos habló como familia a dar un paso al frente y seguir la vida de Cristo como lo marca la Biblia, una de las cosas que a mí me sugirieron en ese momento los pastores fue: quédate un tiempo escuchando la enseñanza que aquí se te da. Repasa las enseñanzas que se te dan, lee la palabra, consulta los versículos bíblicos que se te dan por un tiempo hasta que estés bien afirmada en la palabra de Dios y en la doctrina o enseñanza que damos aquí. Yo lo entendí, gracias a Dios lo pude entender, pero hoy entiendo el por qué me lo decían. Porque mira, cuando nosotros estamos, por ejemplo, aprendiendo inglés con un método y de repente nos metemos otro método que también nos va a enseñar inglés y luego otro que también nos va a enseñar inglés, va a llegar un momento en que no vas a saber quién es Chana y quién es Juana, porque aunque los tres tienen el mismo objetivo, enseñarte inglés, no aprendes uno bien ni otro, y viene una confusión o viene un análisis de tu mente que te va a llevar a decir: bueno, este es mejor, pero este no es tan bueno, no, pero este no me ayuda en nada. ¿Por qué? Porque no estás abocándote a uno solo. No sé si me doy a entender. Mira, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de las enseñanzas de tales y cuales, porque estas están adulteradas, porque estas están efervescentes. Y les dijo: cuídense. O sea, les estaba diciendo: escuchen lo que yo les digo y eviten escuchar lo que dicen ellos, porque todavía no están fuertes para entender lo que ellos dicen y los pueden jalar y los pueden desviar. No sé si usted me está entendiendo. Yo sé que sí, pero o más bien si yo estoy siendo clara con lo que les estoy diciendo. Y entonces es tan importante, a ver, ¿qué voy a escuchar? ¿A quién voy a escuchar y a quién voy a seguir? Va a venir un momento en que usted va a poder escuchar a diferentes personas, diferentes ministros, leer diferentes libros, diferentes versiones de la Biblia, para complementar su conocimiento y ampliar su panorama. Pero una vez que usted ya estableció en su mente el modo de vida que Jesús tiene para nosotros, ¿sí estamos hasta ahí de acuerdo?
A cada uno de nosotros nos corresponde transformar nuestra mente. Nosotros oramos, como le decía hace un momento, como grupo de intercesión en la congregación. Nosotros oramos, intercedemos por ustedes, pedimos perdón, hacemos guerra, lo que el Espíritu Santo de Dios nos vaya guiando en ese momento. Pero hay algo bien importante y determinante, porque segura estoy que cuando nosotros entramos a ese ámbito espiritual, algo pasa, algo sucede, algo cambia, algo se transforma. Pero en tanto usted y yo no renovemos nuestra mente, eso que ya se provocó en el ámbito espiritual no va a poder aterrizar en su vida y en su pensamiento hasta que usted decida transformar su mente, hasta que usted decida cambiarla y empezar a escuchar lo que Dios dice. Yo le comentaba a algunos hermanos unos días pasados y yo les decía, ayúdense y ayúdennos. Cambien su manera de pensar y cambien su manera de actuar. ¿Para qué? Para que todo aquello que Dios ya permitió en el ámbito espiritual pueda manifestarse, porque eso es muy importante. Repito, los pensamientos son espíritus y se hacen vivos en cada uno de nosotros. Por eso Dios nos pide que seamos responsables y transformemos nuestra manera de pensar. Y no hay otra más que a través de la palabra, a través de escuchar su palabra, a través de mirar su palabra, a través de mirar lo que Dios hace en la vida de nuestros hermanos y ver el cambio y la transformación que ellos tienen para nosotros poder cambiar nuestra manera de vivir. Lo que ves y lo que oyes se hacen pensamientos, y un conjunto de estos pensamientos es lo que forma la ideología en la cual ahora tú tienes. Y si esta sigue siendo como la del viejo hombre, si sigue habiendo reacciones y pensamientos del viejo hombre, esta es una señal clara de que necesitas escuchar prontamente la palabra de Dios con una firme convicción de que quieres ser transformado y de que quieres transformar tu manera de pensar. O sea, que aquel que pensaba que todo le salía mal, hoy tiene que empezar a pensar que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Aquel que pensaba que se encontraba en soledad, hoy tiene que empezar a pensar que Dios lo mira todo el tiempo y que su Santo Espíritu está alrededor de él, porque así está escrito en su palabra, que él mandó al Espíritu Santo de Dios para estar junto a nosotros todo el tiempo y hasta la eternidad. Aquel que piensa que el dinero no le rinde, ahora tiene que empezar a pensar que toda provisión dada por Dios se multiplica en tu mesa y en tu billetera una vez que nosotros llevamos a su altar y a su alfolí lo que a Él le corresponde con un corazón alegre, contento y agradecido, porque eso es tan importante, ¿verdad? Aquel que piensa que todos lo miran mal, ahora tiene que empezar a pensar que es hijo de Dios y como hijo de Dios tiene una posición delante del Padre y esa posición es la que importa. Amén. Entonces, y así pues pudiera yo seguirme dándole ejemplos de pensamientos. Por ejemplo, a veces nosotras pensamos que hemos sido tratadas mal, que han abusado de nosotras, pero entonces la palabra de Dios nos dice que la mujer tiene un rol que tiene que desarrollar en su casa y el hombre tiene un rol que tiene que desarrollar en su casa, y empezar a entender y a conocer cuál es ese rol nos va a poner en esa situación de saber si estamos haciendo lo que nos corresponde o estamos solamente viviendo a través de un cristal y viendo una realidad que no tiene nada que ver con la verdad que Dios ha dado para nosotros, ¿sí? O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. De lo que pensábamos antes, ahora tiene que ser filtrado, ahora tiene que ser
confrontado por lo que dice la palabra de Dios en nuestra mente, pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros, si yo antes decía, es que soy bien enojón, bueno, ahora yo tengo que decir, pero yo doblego esta actitud, esta manifestación de mi carácter, yo la doblego porque el Señor dice que debo de ser manso, que debo de ser tardo para la ira, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sí me explico? O sea, empezar a entender. ¿Y cómo voy a saber cuál es la parte de Dios que contrarresta un pensamiento viejo? Pues solo lo voy a saber conociendo su palabra, leyendo su palabra, leyendo los salmos, leyendo los evangelios, leyendo las cartas que Pablo y Pedro dejaron escritas, leyendo, conociendo primeramente lo que está escrito para después poder ir a la intimidad del Padre y recibir la revelación de lo que está escrito. Porque mire, muchos de nosotros nos conocemos de memoria, ay, así sea, la palabra escrita, pero no todos de nosotros la hemos tenido en revelación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que pasa de ser un simple conocimiento, a ser una vivencia, una experiencia dentro de ti. Es decir, que ya no es solo letra, que ya no lo veo solo manifiesto en los demás, sino que empiezo a verlo manifiesto en mi vida. Eso es. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, eso se logra a través de esa intimidad con el Señor por medio de la oración. Y mire, perdóneme que toque este punto, pero así me viene ahora. Yo quiero decirle que desde que yo entré a la congregación no he dejado de diezmar. Ningún momento, en ningún tiempo lo he dejado de hacer, ¿verdad? Y quizá usted diga, bueno, ¿yo por qué no me puedo sostener? ¿Y yo por qué no puedo continuar? ¿Por qué me gana esto? ¿Por qué me gana el otro? Y cuando menos pienso ya no diezme una, ya no diezme otra, ya no... Bueno, yo le voy a decir por qué. Porque usted tiene el conocimiento de lo que es diezmar, pero no ha venido en su corazón la plena revelación de por qué diezmar. Y eso solamente va a venir cuando usted tenga intimidad con el Señor y usted le pueda pedir y le diga, yo ya conozco esto y esto y esto, pero hoy quiero que tú lo reveles a mi interior, que tú lo plasmes en mi corazón para que yo lo haga, para agradarte, para estar bien delante de ti, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el conocimiento y la revelación del conocimiento, que es la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios nos hablan de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, pero cuando estamos en la intimidad con Él, es esa manera viva, esa manera verdadera de experimentar las cosas. Es como, por ejemplo, digamos que usted se enamoró de alguien a través de un medio virtual, ¿verdad? Y le escribe poemas maravillosos y cartas preciosas y usted, bueno, las lee y el corazón se le sale. Pero cuando usted ve a esa persona en persona, valga la redundancia, bueno, se muere, se desmaya, le tiembla todo el cuerpo, porque no es lo mismo leer lo que esa persona le quiere decir a vivir lo que esa persona le quiere dar, ¿verdad? Es diferente. Así es con el Señor. Yo puedo leer la Biblia, pero y está bueno que la leamos, es más, lo debemos de hacer, insisto, pero es mucho mejor que una vez que yo ya leí la palabra, yo vaya a la presencia de Dios y le diga, aquí estoy, revélame tu palabra, revélame lo que tú tienes para mí, porque quiero transformar mi mente, porque quiero dejar a ese viejo hombre que me ha impedido avanzar, que me ha impedido entrar completamente a través de esta puerta de rescate que eres tú mismo, Jesús. Revélame tu palabra, revélame lo que tú tienes para mí, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso. Mire, nosotros debemos de dejar de actuar como lo veníamos haciendo antes. Esa es una decisión y ese es un ejercicio que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer. Porque
yo no puedo ir a su casa y estarle diciendo, aguas, no actúes así, abusado, eso no, no. Es algo que yo tengo que reconocer. Yo tengo que saber de qué manera he actuado que no es correcta y entonces empeñarme, esforzarme en dejar de actuar de esa manera. Y también otra de las cosas es que necesito estar cambiando mi manera de pensar, porque este cambio en mi manera de pensar, por supuesto que me va a traer un cambio en mi manera de vivir. Si yo sigo pensando igual, por ende voy a seguir actuando igual y por consecuencia voy a seguir viviendo igual. Pero si yo cambio mi manera de pensar, entonces voy a reaccionar diferente y voy a vivir diferente, ¿verdad? Es importante para que todo esto se da, reconocer que yo necesito un cambio en mi manera de pensar. Así es que hoy debe de cambiar el alimento que le das a tu mente. ¿Qué escuchas? ¿Qué programas ves? ¿Qué música escuchas? ¿A qué personas escuchas? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que le transmites a tu mente a través de tus ojos? Hoy nuestra dieta espiritual tiene que cambiar, porque aunque tú pienses que no te afecta en nada leer el libro vaquero, si sigue siendo igual como antes, yo me acuerdo que era, yo no lo leía, pero lo leía mi papá, vamos, es una lectura y son unas imágenes que lejos de ayudar a tu mente, la perjudican, la extravían en deseos insanos, en pensamientos impuros. Así es que hay que estar atentos en qué es lo que veo y qué es lo que escucho, porque eso va a mi mente y hace esos pensamientos que impiden que mi mente sea renovada. Pero si yo empiezo a mirar las cosas que a Dios le agradan, empiezo a escuchar las cosas que a Dios le agradan, y esto incluye su palabra, pues entonces, mi amado, mi amada, ten por seguro que tu mente empezará a renovarse y entonces tu acción será diferente, tu vida será diferente y podremos entrar como cuchillo en la mantequilla por esa puerta de rescate que Dios ha abierto para tu casa, para mi casa, para tu familia, para mi familia, para Valle de Catepec y para Casa del Dios Viviente y para nuestra nación mexicana. Así es que yo te invito en el nombre de Jesús a que decidas en este día empezar a transformar tu mente. Dios está aguardando a que entremos por esta puerta de rescate que Él ha abierto. Así es que yo te bendigo, te doy un abrazo y nos estamos viendo pronto en una nueva enseñanza. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.